Buenas noches, hermanos, nuevamente aquí reunidos para congregarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y disponer nuestro corazón a que Dios nos hable y les hable, porque sabemos que toda la palabra primeramente nos habla a nosotros y también a ustedes. Vamos a orar en este momento para presentar este taller, hermanos, que sabemos que estamos llevando un nuevo libro llamado Valores en la Familia de Dios. Y el tema de hoy, el valor de hoy que vamos a ver, es el valor del servicio. Y vamos a orar para presentar este servicio en las manos de Dios, que el Espíritu Santo fluya, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra en esta noche. Le dejo el lugar a nuestro pastor Víctor para que él nos guíe en esa oración inicial. Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos Vero, su esposo Víctor, y a Brian, que están allá atrás, a Vane, que nos apoyan en esta edición, y sobre todo le damos gracias a Dios por su presencia, pero también gracias a Dios que puso en tu corazón el reunirte ahí con tu familia. Esperamos que este valor sea de edificación para ti y todos los tuyos, y que este valor lo podamos poner por obra, porque si un valor no se pone por obra, pues está muy devaluado ese valor, ¿verdad? Los valores hay que adquirirlos y practicarlos. Eso nos hace buenos hijos de Dios, buenos cristianos y obedientes a la palabra de Dios, que es el fin de ir aprendiendo acerca de los valores. Dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, ese es el propósito de Dios, darnos el conocimiento, darnos estos talleres, de que nosotros nos reunamos. El propósito es lo que dice este libro de Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite, Padre, que este taller vaya hasta lo más recóndito de la tierra, así como cubren las aguas del mar la tierra, así que vaya este conocimiento a todos los rincones del mundo, Padre, que se multiplique tu conocimiento, este valor que es tuyo, porque nosotros no estudiamos valores del mundo, ni valores humanos, estudiamos solamente los valores que vienen de Dios. Y este conocimiento, Padre, te pedimos que a través del Espíritu Santo tú le des ese poder y que corra como ese río caudaloso que ha salido de tu boca y ha de hacer el efecto para la cual tú lo has enviado. Padre, que el Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. 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 Les saludamos, hermanos, tú que nos estás sintonizando, que te estás congregando ahí en tu hogar con los tuyos. Les saludamos desde la Casa Pastoral de Lerma de Villada, Estado de México. Y les expresamos que les amamos. Amén. Y también que les extrañamos. Vamos a dar inicio y te invito a que tengas las Sagradas Escrituras ahí a la mano para que nos vayas acompañando cada vez que vayamos a escudriñarlas. En este taller desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el valor del servicio. La expresión más destacada de este valor del servicio es la que manifestó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Estas son palabras acerca de este valor en su vida. Te invito a que vayamos al primer libro en esta noche, al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El valor del servicio es lo más alto en la dignidad de los valores. Aunque en la escala de valores del hombre, el servicio está en lo más bajo. En la escala de cómo Dios valora las cosas, el servicio es de gran importancia. Notemos las palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Te invito a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 44. Mas Jesús
Llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. El ejemplo de Jesucristo le da sustento y fuerza que destaca el valor de servir. Podemos decir que despreciar el valor de servicio es despreciar el mismo ministerio de Jesucristo y aún a Él mismo. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo del valor del servicio es puesto ante nosotros. Debemos parecernos a Él en su vida si deseamos el beneficio de su muerte. Vayamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Quiero que prestemos atención y nos fijemos en la lección de lo que acaba de leer mi esposa Lali. Enseña aquí Jesucristo acerca del valor del servicio. Y los deberes son mutuos. Debemos aceptar la ayuda de nuestros hermanos, así como debemos darles ayuda. Cuando vemos que nuestro maestro sirve, no podemos sino ver cuán inconveniente es dominar para nosotros. En este texto, donde el Señor Jesús demuestra toda su humildad al lavar los pies de sus servidores, Él les hace ver que la gran humildad de su valor de servicio no le hace menos. Él sigue siendo su maestro y Señor. Toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimientos, pero el paso más bajo fue morir, la muerte de cruz. La muerte de un malhechor y de un esclavo, expuesto al odio y burla del público. La exaltación fue de la naturaleza humana de Cristo en unión con la divina. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Y la palabra de Dios dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El valor del servicio nos lleva a confesar que Jesucristo es nuestro Señor y es para gloria de Dios, porque es su voluntad del Padre que todos los hombres honren al Hijo. Vamos a Juan 5:23, por favor. Y dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí vemos tales motivos para el amor que se niega a sí mismo, para que ninguna otra cosa podría suplir. Amamos y obedecemos así al Hijo de Dios. Veremos ahora en este valor algunas clases de servicio, hermanos.
el valor del servicio para cubrir una necesidad. Y te invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11 al 13. Y escrito está así en la palabra de Dios. En lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El valor del servicio no solo debe de haber benignidad para los amigos y los hermanos. Los cristianos no deben albergar ira contra los enemigos. Solo es amor falso el que se queda en las palabras bonitas cuando nuestros hermanos necesitan provisiones reales y nosotros podemos proveerles. Hay que estar preparados para recibir a los que hacen el bien según haya ocasión. Debemos dar la bienvenida a los forasteros. El valor del servicio como acción en el trabajo voluntario. Jacob hizo saber a Labán el efecto que tenía por su hija Raquel, careciendo de bienes mundanos con los cuales dotarla. Promete 7 años de servicio. Y te invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 29 y 20. Ahí lo vamos a ver. Y dice así: así sirvió Jacob y le parecieron como pocos días porque la amaba. Si sabemos valorar la felicidad del cielo, los sufrimientos de este tiempo presente serán como nada para nosotros. Una era de trabajo no será sino unos pocos días para los que aman a Dios y anhelan la venida de Jesucristo. Los hombres más útiles, habiendo servido a su generación conforme a la voluntad de Dios, uno tras otro, caen dormidos y ven corrupción. Y lo vamos a ver en Josué, capítulo 24, versículo 31. Y dice así: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero Jesucristo, habiendo pasado y terminado su vida en la tierra en forma más efectiva que José y Josué, resucitó de entre los muertos y no vio corrupción. Los redimidos del Señor Jesucristo heredarán el reino que preparó para ellos desde la fundación del mundo. Es el valor del servicio el que desarrollamos de forma voluntaria, que se ama y cuando se hace se siente un gusto y muchas veces sin esperar recompensas. Solamente por servir uno se siente a gusto, ¿verdad? Y aquí tenemos que aplicar ese servicio incondicionalmente, ¿verdad, pastor? Así es. O sea, no esperando, voy a hacer este servicio y acá en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando o premeditando, porque voy a sacar provecho. Sí. Es que, ¿qué ahí creen? tenemos que tener mucho cuidado, Es ¿verdad? verdad. Es que, ¿qué creen? Nosotros, los que no saben, somos de Sonora y allá tenemos algo muy distinto a las costumbres de aquí. Aquí te dan algo vamos a pensar en un topper, algo, te lo dan y esa persona que te lo dio espera que tú se lo regreses con otro alimento. Entonces, nosotros de Sonora no tenemos esa costumbre. Nosotros nos dan, decimos gracias, estás sirviendo, pues gracias, ¿no? Sí te lo doy lavado, pero te regreso el topper vacío. Entonces, aquí cuando nosotros hacíamos eso, pues se nos quedaban mirando hasta que lo entendimos. Entonces, las personas que nos ofrecen algo, les decimos desde un principio, no esperes que nosotros te vamos a regresar a pagar por lo que tú nos das. Mejor si esperas eso, mejor no nos des nada. Porque uno debe de dar sin esperar nada a cambio. Eso lo aprendimos nosotros porque los sonorenses así somos. Brindamos sin esperar nada a cambio. Pero aquí, en el Estado de México, especialmente, vemos de que te dan algo, pero esperan algo a cambio. Te dan un regalo y esperan que tú, a la hora de su cumpleaños, a la hora de lo que sea, ellos esperan regalo. Porque si no, no te vuelven a regalar, no te vuelven a dar nada. Porque sí, aquí tienen la costumbre de que esperan una recompensa, ¿verdad? Por eso, si me regalan las hermanas tortillas
y me quieren dar su servilletita o su toque. No, dámela en un papel y en una bolsa de plástico. Las uso y las tiro ya a la bolsa. Pero sí, ya volviendo al tema, hermanos, tenemos que dar servicio, haciéndolo todo como para Dios y no para los hombres. Porque cuando lo hacemos para los hombres, hermanos, sí esperamos algo a cambio. Digan o no, sí se espera algo a cambio. Pero ¿para qué es la palabra? Nos está enseñando, nos está instruyendo a hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos, sin esperar nada a cambio, incondicionalmente. Brindar el servicio de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu talento, de acuerdo a la necesidad de tu prójimo, de acuerdo a la necesidad del hermano. Tenemos que hacer el servicio como para Dios, hermanos, porque de Dios viene la recompensa. Él no se queda con nada, pero Él quiere que entre nosotros hagamos ese servicio con mucho amor, con misericordia y pensando que se lo estamos haciendo al Dios Todopoderoso. Y lo peor de todo es que cuando, por ejemplo, nosotros en muchas iglesias, congregaciones locales, pues inmediatamente que el predicador termina, ya está vendiendo sus CDs ahí luego a la salida. Y eso es vender el servicio. O sea, tenemos que servir a Dios y no podemos estar vendiendo lo que no se puede vender. Porque lo que no es de nosotros. Hemos recibido la palabra de Dios, es de Él y hemos recibido de gracia. ¿Cómo podemos, cómo nos atrevemos a vender eso? Si Dios ha puesto en un corazón de que es muy buena predicación, pues deberías estar regalando esos CDs. Dios te provee para que pagues una torre de CDs y pongas y regales a toda la congregación para Amén. que se los llevaran, ¿no? Eso debería haber sido así, pero venderlo, eso es muy reprochable y es algo que no se debería de hacer. Sin embargo, se hace, ¿no? Entonces, hablamos de un servicio y estamos sirviéndole a Dios, pero estamos cobrando por ese servicio. Y eso es reprobable ante los ojos de Dios. Y si vemos esa señal, pastor, yo creo que deberíamos de estar atentos a saber que no están en la sana doctrina de Jesucristo. No, por supuesto que no. No, definitivamente no, porque los de la sana doctrina de Cristo no vendemos nada. Todo la parte de Dios, todo es de Dios, es de Él y Él seguirá proveyendo para hojas, para lo que sea. Amén. Es Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Es un servicio y le servimos no a los hombres, le servimos a Dios. Amén. Víctor. Produce satisfacción en el sentido de ver terminado y culminada la labor realizada con éxito. Este valor del servicio se hace para hombres y se hace para Dios, pero la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo, y lo vamos a ver en Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El valor del servicio es para ministrar y adorar, hermanos. Te invito a que vayamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Y escrito está: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cuando dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, se refieren a la ayuda que puedan dar. Si alguno ayuda, que lo haga conforme al poder que Dios le da para hacerlo. Este valor del servicio es el que sale innato de nuestro corazón. ¿Por qué es innato? Porque si Dios está en tu corazón, va a ser innato que salga. Si no está Dios en tu corazón, de verdad, esto de que salga el servicio nato de tu corazón, eso es imposible, porque los seres humanos no nacimos así con la naturaleza para servir. Nacimos con la naturaleza para que nos sirvan. Esa es la naturaleza de un ser humano. Cuando venimos a las cosas de Dios, pues transforma esa naturaleza. Ahora nos pone el servir mucho. Amén. Por eso es innato en nuestro corazón que nos hace tomar parte del cuerpo de Cristo y venir
a tiempo y adquirir un compromiso por el cual no recibimos una retribución monetaria, pero que, a diferencia del servicio del trabajo voluntario, se entrega a Dios sin importar las circunstancias de nuestro físico. Por ejemplo, si nosotros estamos cansados, no importa, aun cuando estuviéramos cansados, alguien nos llama, alguien necesita una ministración, y recuerden, ministración es dar algo. Entonces, ¿pueden ministrar a una persona dándole una despensa? Sí, ministraste a una persona dándole una despensa. Ministrar es dándole la palabra, sí. El caso es de que ministrar significa dar, y vas a dar algo, y eso se llama servicio. El valor del dar lo trajo nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, y eso se hace innato en nuestro corazón. Pastor, en este punto quiero que nos detengamos tantito, que el servicio, lo que se ha estado explicando hasta este momento, es hacerlo incondicionalmente, es hacerlo porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Es hacerlo como para Dios. Todo es ese servicio, pero eso no es un requisito para pertenecer a la familia de Dios, ¿verdad? No. Hacer servicios de obras de caridad, hacer limpieza en la casa de oración, no. Hacer eso para ir subiendo como un escalafón, no. Como en lo secular que se forma derechos, no, sino es un servicio que proviene de lo alto, del Padre de las Luces, de parte de Dios, que Él pone ese servicio, porque ejemplo nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir, no a ser servido. Así es, y nos queda muy claro que, bueno, desafortunadamente muchos abusan de este tipo de servicio, porque si quieren servir, comienza a limpiar baños. O sea, la verdad, eso es un abuso del servicio, y la gente pues con el primer amor pues pone a lavarse baños. Bueno, si esto es lo que me va a llevar a servir a Dios, pues me pongo a lavar los baños, todos los días lavo los baños, y eso es un abuso. El servicio no es así. El servicio es ministrar otras cosas. Ese tipo de servicio es un abuso. Es manipulación del hombre, ¿verdad? Así es. Que abusa de la ovejita que viene buscando del amor de Dios, queriendo agradar a Dios, porque así conocimos... Cuando tuvimos misioneros, pues conocimos ese tipo de costumbres en las iglesias locales. Las ovejitas, las veíamos a ciertas ovejitas donde ellas no salían de la cocina, ni les tocaba el servicio, a presenciar el servicio, porque estaban en el talento de la cocina ya haciendo comida, y así las conocimos, y hasta que vinieron a la sana doctrina, salieron a libertad, salieron del abuso del hombre, salieron con el conocimiento de la palabra, de que Dios no las llamó para tenerlas haciendo esas cosas, sino para que vinieran al conocimiento de la palabra de Dios para ser libres. Y también yo recuerdo cuando hubo una enfermera que ya no está aquí en esta tierra, Magda se llamaba ella. Bueno, ella, pues así se llamaba ella. Sí. Y ella hacía que doctores hiciéramos campañas médicas para que pudiéramos evangelizar, y le dijimos nosotros, ese tipo de servicio no le agrada a Dios. A Dios le agrada que vayamos y llevemos la palabra de Dios, y no vamos a involucrar a gente para que trabaje gratis. Si tú quieres hacer una campaña médica, no lo involucres con las cosas de Dios. Vamos a hacer esa campaña médica, gloria a Dios por ello, pero no lo involucremos para atraer a la gente por servicio, porque entonces estamos enseñando un concepto mal. ¿Cuál es el concepto mal? Estamos enseñando que a Dios se le busca por interés, y a Dios no se le busca por interés, a Dios se le busca por quién es Él. Y las demás cosas se dan por añadidura. Pero entonces cuando hacemos ese tipo de campañas, estamos dando una información de que a Dios se le busca por interés. Y eso es un mal paso desde un principio. Y nosotros no podemos ir a evangelizar con ese tipo de mentiras. A Dios no le agrada eso, que la gente se acerque a Él por interés. A Él se le agrada que se le acerquen porque lo aman, por quién es Él, por qué significa Él en tu vida. Y eso no se está enseñando en esas campañas médicas. Se está enseñando torcida la palabra. Y Dios no es ese. El Dios que yo conozco no está ahí.
a Dios que yo conozco. Él quiere que vayamos y hagamos discípulos. Esa es la orden de Jesucristo. A mí me gustaría que me dijeran a mí, ¿dónde sustentan el que pueden hacer? Es que la gente viene por el interés. No, la gente debe de venir por el interés de encontrarse con Dios. Y la palabra de Dios debe de ser más que suficiente, un tesoro gigante. Y la gente que sirve debe de hacerlo con todo su corazón, sin involucrarse en emociones, ni cosas económicas, ni físicas. Se debe de involucrar solamente el servicio. ¿A quién? A Dios. Amén. Solo eso. ¿Sí distinguen esa parte? Sí, claro, porque escrito está que la fe viene del oír, pero el oír la palabra de Dios. No dice que la fe viene por hacer obras de caridad, por un servicio primero y luego va a venir la fe. No, es por oír la palabra de Dios, porque escrito está también que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que tenemos que aprender a hacer el servicio como Dios lo estableció a la luz de su palabra. Sí, queda claro. Claro, pero por ejemplo, pastor, también aquí ocupan la palabra donde dice que la fe sin obras es muerta y que por eso hacen esas obras, porque si no la fe es muerta. Sí, yo estoy de acuerdo que una congregación haga campañas médicas, pero no la revuelvan con el evangelismo, porque entonces estamos dando una información ahí subliminal a la gente y le estamos metiendo en su corazón de que a Dios se le busca por el interés. Entonces ellos los están programando para ser prosélitos, no seguidores. Exacto. Prosélito, la diferencia a un seguidor de Jesucristo, el prosélito lo traes con el interés y ahí está. No le des eso y ya no vuelven. ¿Es verdad? Sí. Decían a Jesús, le decía a Pedro, Señor, mira, los 70 seguidores tuyos ya se están yendo. Y Jesús le dijo, ¿y qué, Pedro? ¿Tú también te quieres ir? Vete, ¿no? Debemos estar allí no por el interés de que nos da comida, ni interés, de ningún interés. Debemos estar allí solamente porque Dios nos llama a servir. Y decimos, sí, Señor, yo te quiero servir. Ese es el valor. Pues. Ese es el amor que debemos demostrar por ser un seguidor hacia Dios. Exacto. Cuando Él te llama y te dice, sígueme, quiero que ahora tú seas servidor, mi servidor, sirviendo a los demás. Sí, Padre, lo que tú me digas, yo voy a servir. ¿Y por qué lo haces? Porque Dios puso un valor en tu corazón y si ese valor se llama el valor del servicio. Y qué hermoso dice la palabra, si alguno me sirve, Jesucristo lo está hablando, dice, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí está. Gloria a Dios. Ahí está la recompensa, ¿no? Entonces, aquellos que hacen campañas médicas para atraer prosélitos, no seguidores de Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo se forman de una manera muy diferente, ¿ok? No se hacen con campañas, ni con despensas, ni con ropa, ni con cortes de pelo, ni con nada de eso. Eso no se hace así, porque no es una instrucción de las Sagradas Escrituras. Jamás no está sustentado en lo absoluto. No está, no lo está. Ok, continuamos ya. Demanda un grado mayor la responsabilidad y solo es posible ejercerlo bajo la sujeción a la cabeza. Implica ideales, visión, dirección. Por esto, implica una acción como autoridad delegada. El valor del servicio nos lleva hacia la perfección y lo vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 48. Y dice así, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro deber como cristianos es desear y apuntar a la perfección y seguir adelante en gracia y santidad. Ahí debemos tener la intención de conformarnos al ejemplo de nuestro Padre Celestial. Te invito a que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Seguramente se espera, si esta palabra que acaba de leer nuestra hermana Vero, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, entonces nosotros como seguidores tenemos que reflejar eso.
buscar la santidad de Dios en nuestra vida para poder reflejar esa luz de santidad, porque decimos que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y Él es luz. Entonces, si Él es luz, entonces, ¿por qué nosotros no reflejamos esa luz? ¿Por qué queremos cambiar la manera y la orden que Jesucristo nos mandó y nos ordenó? Vayan y hagan discípulos. Y entonces, cuando vemos eso y nosotros le ponemos las técnicas para poder hacerlo, entonces hay una gran diferencia. Nos salimos del contexto totalmente. Yo les quiero recordar que cuando Jesucristo le dio el alimento a esas personas, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, entonces no les dio primero el alimento. Él, viendo de que la gente ya estaba cansada, agotada, porque lo seguían a Él. Y entonces Él pues se preocupó porque sabía que no habían comido y buscó esos peces y esos panes y los multiplicó por medio de la oración. Y entonces vemos que a Jesús pues Él tenía misericordia de la gente. Entonces ahí está el ejemplo, ¿no? Nosotros vamos, hacemos discípulos y a la gente, si tenemos la oportunidad, pues le vamos a brindar algo, porque están ahí oyendo la palabra y fueron por la palabra y la añadidura va a venir. Amén. Como vino ahí la añadidura cuando Jesucristo multiplicó esos peces y esos panes. Pero no hacerlo de la manera como nosotros lo hacen los seres humanos. Entonces seguramente se espera más de los seguidores de Cristo que los de los demás. Los seguidores que vamos siguiendo las huellas de Jesucristo, se espera muchísimo más. Seguramente se halla más en ellos que en los demás. Roguemos a Dios que nos capacite para demostrarnos nosotros a nosotros mismos como hijos suyos. Nosotros tenemos que examinarnos constantemente. Hermanos, si nosotros tenemos una oscuridad que es el mal carácter, entonces nuestro corazón está indicando una oscuridad. Es mentira que nosotros tenemos la luz adentro. Estará por fuera. Así como David, la luz estaba por fuera, pero no estaba esa luz adentro. Dios le permitió que él mirara esa oscuridad y él reflexionó y dijo, sí, es que yo fui engendrado en pecado. Y de esa manera, cuando él se arrepintió, sale esa oscuridad y vuelve él a ponerse en disposición de Jehová Dios y entra esa luz a su corazón. Y ahora dice Dios, he encontrado a alguien conforme a mi corazón. Entonces ahí estamos, ¿no? En esa luz. El valor del servicio nos hace amar lo que se hace. Siempre que nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, y vamos a hablar de los que venden CDs, después de predicar ya están ahí los diáconos vendiendo sus CDs. ¿Eso es amor? ¿De verdad? ¿No sería más amor que regalaran si fue tan poderosa la palabra? ¿No sería más amor que lo regalaran y pudieran a los diáconos así con unos salteros diciendo que no se pase ninguno? Hay que darle hasta a los niños CDs, a todos, vamos, porque tengo tanto amor que esta palabra que fue con tanta unción quiero que se la lleven todo. Pero si tú te acercas y le dices, no tengo dinero, a mí me gustó mucho tu predicación, ¿me la puedes regalar? No puedo, ¿cómo crees? Se venden, ¿no? Entonces, eso no es amor. El amor es algo placentero al servir. Nosotros, cuando servimos, nos da gozo y tenemos esa recompensa de lo alto. Nos da mucho más. Y no importa que nosotros tenemos que poner dinero. No importa, eso no involucra nuestro gozo. Al contrario, si tenemos que pagar, pagamos. Y si tenemos que invertir, invertimos. El caso es servir. Cuando servimos es invaluable lo que sentimos cuando servimos. De verdad, es algo invaluable. No se puede calcular lo que se siente en la recompensa que Dios da cuando tú lo haces con este valor del servicio. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 6 al 8. Amén, así es. Y dice la palabra así: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá
dependerá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. La consideración constante del Señor Jesucristo hará fieles y sinceros a los hombres y mujeres de toda posición, no a regañadientes ni por imposición, sino por un principio de amor a sus amos y a sus intereses. El valor del servicio nos hace darlo todo. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios, por favor, capítulo 12, versículo 15. Sí, y dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esta expresión la dijo el apóstol Pablo y sí, que debe de incidir en la vida de nosotros como servidores del reino. De la misma forma como Dios Padre entregó a su Hijo en sacrificio, lo dio todo, agotó sus recursos totalmente. De la misma forma debemos nosotros ministrar dándolo todo hasta agotar lo que Dios nos ha dado, porque a Él le pertenecemos. El valor del servicio es para ser hacedores de su palabra. Los que son solo oidores se engañan a sí mismos, y el engaño de sí mismo será hallado al final como el peor engaño. Te invito a que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Y dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si nos halagamos a nosotros mismos, es nuestra propia falta. La verdad no halaga a nadie, tal como está en Jesucristo. La palabra de verdad debe ser cuidadosamente oída con atención y expondrá ante nosotros la corrupción de nuestra naturaleza, los desórdenes de nuestro corazón y de nuestra vida. Nos dirá claramente lo que somos. No es posible servir a Dios sin ser hacedor de la palabra. ¿Cómo podemos saber si servimos verdaderamente a Dios? Cuando logro perfeccionar mis servicios sirviendo a otros, solamente así logro servir a Dios. El valor del servicio es para detectar las disfuncionalidades del servicio. La palabra disfunción significa proceso que no funciona correctamente. Veamos algunos modelos. Cuando el valor del servicio lo convertimos en autoservicio, y esto sucede cuando nos encontramos en una etapa de la vida donde se viene a congregarse por costumbre y se adopta la posición de recibir, o mejor, de tomar únicamente lo que le gusta o lo que cree que le sirve y desecha lo demás. Entonces, ¿cómo manejarlo? Entre en oración genuina y haga un compromiso personal. También cuando el valor del servicio se vuelve abrumador, lo vamos a ver por favor en Lucas capítulo 10, versículo 40 al 42. Y dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. De los afanes no queda sino el cansancio. Los servidores no pueden entrar en un estado de activismo, donde quieren hacer de todo en la congregación. De vez en cuando es necesario decir, hermanos, no.
De vez en cuando se da esta situación, se descuida una de las actividades que se viene realizando y aún más delicado, la familia. ¿Cómo manejarlo? El servidor o servidora debe saber tener equilibrio. Es mejor hacer una cosa a la vez y hacerla, pero hacerla bien. Y retomando eso que le dijiste, Lali, es que esto es muy redundante en la mayoría del pueblo cristiano, donde a la familia la ponen en un lugar secundario y le dan prioridad a las actividades congregacionales. Entonces, esto no está de acuerdo a lo que dice Dios, ni a lo que Dios está estableciendo. Primero es Dios. En segundo lugar va a venir a ser la familia. Y en tercer lugar, las actividades congregacionales. No estamos dejando, es que es parte de Dios, tú tienes que poner esto sobre toda tu familia, a tu mujer déjala, a tus hijos déjala, pero tienes que atender estos asuntos congregacionales. ¡Qué gran error! ¿Cómo dice la palabra de Dios el que no provee para los suyos? ¿Cómo? Niega su fe. Entonces ahí estamos, ¿no? Sustentados. Pero ¿dónde puedes sustentar de que tienes que dejar a tu familia? Es que manejan la palabra y la manipulan porque usan poquito aquí, poquito allá y usan la palabra donde dicen el que no dejare padre o madre no es digno de mí. Entonces todo eso lo manipulan y te hacen un nudo en tu mente y en tu corazón y dices, sí, me duele mucho, hijo, me duele mucho, hija, pero es que Dios me dice que lo tengo que poner en primer lugar. Es manipulación de la palabra de Dios. Es pura manipulación de la palabra de Dios. Entonces nosotros en el servicio congregacional tenemos que, lo que leyó Lali, tener un equilibrio. Sí. Un equilibrio, porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que se... ¿Cuántos jóvenes creen ustedes que crecen solos y aborreciendo las cosas que se hacen en la congregación? Porque se han olvidado de ellos, porque han estado en esa congregación a fuerzas. En cuanto ellos tienen uso de razón, no vuelven a pisar una iglesia, una congregación, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque los han ultrajado sus propios padres y progenitores, los han ultrajado tan severamente, y ellos desde su perspectiva dicen, ¿esto es Dios? Porque no miran más que rezagos, maltratos y en lugar de prestarle atención, hay gente que hasta se va todo el día, imagínense ustedes, ¿qué hacen todo el día ahí? ¿No? ¿Y dónde quedó la familia? No, la familia no, es muy importante que vayamos en la mañana y estemos hasta la noche, todo el día. No, no es así. Dios ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco, Él quiere que tu familia esté bien y todo funcione bien. Incluso si hubiera en nuestro equilibrio la posibilidad de que tú te vayas un domingo y no te dejes y te dejas de congregar ese domingo por irte con la familia, gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios te dio la oportunidad de, en lugar de congregarte en ese lugar donde se congregan cristianos y te fuiste con la familia, a eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Entonces, quitemos esos yugos. El valor del servicio es para detectar cuando se sirve con egoísmo o solo para figurar. Entonces, ahí estamos, ¿no? Si solamente va a ser para figurar, pues sí, ahí está, quédate todo el día. Haz a un lado a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, hazlos a un lado. Al fin y al cabo, lo único que estás buscando es figurar delante del pastor, pero delante de Dios no lo estás haciendo. Pastor, en este punto también nos volvemos candil de la calle y obscuridad de la casa. Sí. Tanto como esposo, como padre, como hijo. Eso llegamos a cometer errores, y lo digo por mí. Tanto quería estar a ese servicio a Dios, que sí llegué en mi juventud a descuidar momentos hermosos familiares. Sí. Porque me invitaban, no, porque yo tenía tal actividad en la iglesia, ¿verdad? Local. Pero sí nos volvemos, alumbramos mucho allá afuera, pero con los nuestros nos volvemos falsos, hipócritas, la verdad, irresponsables nos volvemos, porque no estamos dando un servicio bien canalizado a la luz de la palabra, porque hay manipulación en nuestra alma. Así es. Nos la manipulan. Entonces, estos malos siervos que no tienen ni idea, porque no han leído las escrituras completamente,
la verdad no tienen ni idea. Si tuvieran un poquito de idea, no harían las barbaridades que muchos hacen y obligan a muchas familias a desintegrarse, la verdad, porque hay una desintegración en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no existe la unidad, a los jóvenes no se les está prestando la atención, eso no es el servicio. El servicio y el egoísmo se manifiestan en ese tipo de actividades y tenemos un ejemplo, por ejemplo en la vida de Jonás, que él hizo su servicio como él quería hacerlo, no como Dios lo había mandado, porque Dios le decía, ve a Nínive. Él dijo, no, yo le voy a servir a Dios, pero para el otro lado, Tarsis. Entonces, no vamos a ser como Jonás, vamos a servir a Dios como Él lo dice, Amén. No como nosotros querramos, es como Dios lo dice. Amén. Vamos a leer Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Sí, pastor, y dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y oyó una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Su maldad, como la de Nínive, es afrenta franca y directa a Dios. Jonás debe irse de inmediato a Nínive, y ahí en terreno, clamar contra la maldad de ellos. Jonás no quiere ir. Probablemente haya unos cuantos entre nosotros que no hubiesen tratado de declinar tal misión. Otro ejemplo lo tenemos en la vida de Absalón, que quiso figurar dando beneficios al pueblo a espaldas de su padre. Y lo vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 15, del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Estas actitudes opacan la gloria de Dios y reflejan una condición inmadura e inestable de un servidor. Pero entonces, ¿cómo podemos manejarlo? Cuando este sentimiento se llegase a dar en nuestro corazón, ore, analice lo que hace falta para alcanzar y piense aún, no ha dado a Dios lo suficiente. El valor del servicio es para detectar conductas de influencia negativa. Una de las metas que debe tener un servidor o servidora es permitir que otros se desarrollen y crezcan en el equipo. Y te invito a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Dice así, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. También lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice así, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7 al 9. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Las conductas de influencia negativa comienzan cuando somos de tropiezo.
para otras personas, induciéndolas a rebelarse contra lo que está enseñando. Por ejemplo, ¿alguien te puede decir? Cuando por ejemplo, entre hermanos cristianos, por ahí sale una persona u otra, hombre o mujer, y luego te dice, oye hermano, ¿tú cómo ves acerca de lo que dijo el pastor en la predicación? ¿Se te hace correcto que estés señalando a otros pastores? Y esto te está induciendo a la crítica, a la murmuración, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la manera de acabar con los murmuradores, porque hay dos tipos de murmuradores, y los dos son igualitos. El murmurador que trae la murmuración y el que lo está oyendo. Los dos son murmuradores. Así que, si tú quieres salir de ese pecado de murmuración, no te hagas cómplice del murmurador. Dices, no, yo no me quiero ser murmurador como tú, la verdad yo mejor, yo no quiero hacerme partícipe de eso. Cortarle las alas al murmurador es lo mejor, para que no siga volando entre el pueblo de Dios. Porque entre más vuele, más, y cada vez que él pone con lo que leyó mi hermano Víctor, una influencia negativa, entonces se va propagando. Oye, ¿cómo ves? ¿Será cierto? Yo nunca había oído eso de que el Espíritu Santo se mueve para esto o que Jesucristo hace eso. Yo nunca había oído de que Jesús tenía 3 fases, Jesús, Cristo y luego Jesucristo. Yo nunca había oído, yo siempre he orado Jesús y en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿será cierto? O sea, sí, pero hay gente que siembra eso, ¿no? Okay. Siembra eso. Esto se llama rebelión. Es todo tipo de desobediencia a Dios y a las autoridades que Él delega sobre nuestra vida. Es lo que opuesto a la obediencia. Hay obediencia cuando hay humildad, pero hay rebelión cuando hay orgullo. Las conductas de influencia negativa comienzan cuando somos personas que no nos gusta estar manipulando a otras personas. Esto se llama manipulación. Jesús rehusó darles una señal porque no le agradó que lo quisieron manipular. Y lo vamos a ver en Marcos capítulo 8, por favor, versículo 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. La manipulación es una acción sutil que dirige a las personas hacia una dirección preconcebida. Ningún manipulador nomás tira la manipulación para ver a ver qué pasa. No, vaya preconcebido a dónde te quiere llevar. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, de verdad pedirle mucho a Dios, de no dejarnos manipular por nada ni por nadie. Y muchas veces, pues en los mismos hogares, ahí está la manipulación. Para que no se enoje, para que no se enoje, yo voy a hacerlo. Yo, para que no haya problema, lo voy a hacer. Entonces, nosotros en una familia, en un hogar, tenemos que establecer de que lo que mencionó el taller pasado, ¿no? ¿Lo mencionaste? Acerca de que... ¿Qué significa hogar? Viene de hoguera, ¿no? La palabra es en latín y la palabra significa fuego. Y el fuego se enciende por medio de esas personas que habitan en un hogar, que hacen la hoguera. Entonces, esas personas, cuando nosotros estamos en una hoguera, donde cada quien está encendiendo este fuego, pero hay manipulación, entonces se separan esos leños y se apaga ese fuego, porque puede ser la mujer la manipuladora con un espíritu jezabélico, o puede ser el hombre que con un espíritu machista, o pueden ser los hijos que manipulan la situación. Entonces debemos observar que siempre que haya manipulación es porque el diablo está reinando en ese hogar y nada va a prosperar. Nosotros tenemos que detectar la manipulación y echarla fuera donde quiera que se encuentre en nuestro camino y orar a Dios para que Dios nos dé el discernimiento. Un hogar que quiera vivir bien debe de vivir cada quien en sus funciones sin manipular nada. Es que para que no se enoje, es para que no diga, es que nada. Debemos de detectar las manipulaciones y echarlas fuera, erradicarlas principalmente de un hogar.
erradicarlas. O sea, aquí, pastor, en el hogar, enfocando el hogar. Porque ahí está el servicio, pues, ¿no? Ahí está, ahora ya voy. O sea, que es muy diferente que quiera manipular el padre de familia a los hijos o a la esposa o viceversa, y hay una manipulación también a través de los hijos, pero está habiendo ausencia de servicio. Exacto. Porque cuando hay manipulación no hay servicio. No hay servicio. Pero cuando hay un servicio entre todos, todos forman esa hoguera. Todos tienen encendida esa hoguera entre todos, porque todos están sirviéndose unos con otros. Está resaltando el servicio familiar. Desde ahí empieza el servicio, desde el hogar. Exacto. La esposa con el esposo con la esposa, le está sirviendo por amor, no por manipulación. Así, una forma muy sutil de manipular. Ok, yo recibí la comida en un plato, ¿no? Entonces recibo una llamada, ay, te encargo, por favor, tengo que atender. Espérame, no me manipules. Ese platito tú lo ensuciaste, tú lo levantas, ¿no? Entonces comienza con cosas muy sutiles, ¿no? De verdad, es que tengo una llamada, ¿puedes levantar aquí? Ya están manipulando, ¿no? No manipulemos, dejemos que las cosas, cada quien, hagamos las cosas. ¿Quieren ser felices, hermano? Sí, vamos. Sirvamos. El valor del servicio que estamos viendo en este momento va a ayudarte a ser feliz en tu hogar. ¿Quieres que esto sea una hoguera y que el fuego arda allí? Entonces no manipulen a nadie. Hagan las cosas sirviendo. Yo, de verdad, es distinto a que, no, me dice el Ali a mí muy de seguido, no, déjalo, yo lo levanto. No, amor, yo lo quiero levantar. Es que tú tienes cosas que hacer, sí, pero yo quiero levantarlo. Porque desde aquí estás demostrándole a Dios. ¿Cómo pudiera yo enseñar el valor del servicio si yo no lo practico? Qué vergonzoso sería que mi esposa ahorita estuviera en su pensamiento, en su corazón, diciendo, hipócrita, mira cómo da consejos, qué bonitos consejos da el pastor, pero no los lleva a cabo, ¿no? Entonces, tenemos que ser ejemplos. Si predicamos, ser ejemplos de lo que predicamos. Entonces, yo les invito a ustedes, hermanos en Cristo Jesús, que sus familias aprendan este valor de servir y dejen de manipular a los integrantes de su familia. ¿Quieren ser felices? Erradiquen ese espíritu de manipulación, porque ese no pertenece en su hogar. Los que pertenecen en su hogar, ¿ustedes cuántos son, verdad? 4. Solamente 4 habitan ahí. No dejen que un quinto espíritu esté allí manipulándolos. No permitan eso, no lo permitan. No le hace que venga de Brian, de Vane, que venga de Víctor o de ti. No permitan, porque nomás 4 hacen la hoguera, un quinto debe de salir. Ese manipulador debe de salir. Y echarle montón todos, ¿no? Brian, Vane, ¿verdad? Sí, hay que echarle montón todos, porque quieren ser felices. Echen afuera al manipulador. Y no estamos hablando ni de Vane, ni de Brian, ni de Víctor, ni de Vero. Estamos hablando de un espíritu demoníaco manipulador. A ese, con todo. De ese cochino espíritu. Ese cochino espíritu hay que echarlo afuera. Pastor, y sí, cuando esa manipulación viene de un siervo, entonces ahí ya no, ahí realmente por falta de conocimiento perece el pueblo. Sí, la verdad. ¿Y se deja manipular? Sí, bueno, la especialidad de muchos pastores es precisamente ese espíritu manipulador, ¿no? ¿Pero por qué sucede esto, hermano? Porque no obedecemos la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que nos manda a escudriñar las Escrituras. A todos le decimos amén y muy cómodos, y todo lo recibimos y nos los comemos, pero no lo filtramos a la luz de la palabra. Por eso nos va como nos va, por desobedientes a la instrucción que está escrita y no se ha borrado. Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida, y ellas son las que dan testimonio de Él, y así es que no de ningún otro hombre de la tierra. Tenemos que escudriñar las Escrituras para ver la instrucción que Dios tiene hasta el día de hoy para su pueblo, para que no perezcamos, hermano. Ya lo que perecimos tiempo atrás por la ignorancia, por lo cómodo, y a todos nos los comíamos diciéndole amén y lo aceptábamos, ya basta.
Por eso cada vez Dios nos está hablando, y en este valor nos está hablando Dios a todo su pueblo, porque no quiere que nos manipule nada ni nadie, ni seamos tampoco manipuladores, sino que formemos parte de esa hoguera de servicio, empezando en la intimidad de nuestro hogar. Pero por supuesto que yo nomás saqué el ejemplo de la familia de Víctor, Vale, Vero, Brian. Pero es para No, todos. pero la verdad, ellos no tienen ese espíritu de manipulación. Es en otras familias, yo nomás lo usé como ejemplo, pero ellos no tienen ese espíritu de manipulación. Es en otras familias, pero como están aquí, por eso los tomé de ejemplo. En esa confianza. Pero por supuesto que eso es en otras familias, ¿no? Que no conocen a Dios. Pues a mí me queda claro, pastor, que pues si tiene todas estas características alguna iglesia local, pues que el pueblo abra los ojos, de verdad. Yo se lo ruego a Dios para que se dé cuenta que ahí no está Jesucristo, ahí no reina Dios. No. Ahí, si imagínense, está ese espíritu de manipulación empezando desde el siervo, pues no tiene a Jesucristo y No tiene está. engañado y bajo mentiras a tanto pueblo, ¿no? Es que no se le puede llamar siervo. Exactamente. Para empezar. Porque Para un empezar. siervo da ejemplo de servicio. Exacto. Así es. Porque el siervo viene de servicio. Así ¿no? es. Sí. Malamente dicen siervo. Pero, Sí. pero en la palabra dice otra palabra. Sí, sí. Sí. Vamos La- adelante. Las conductas de influencia negativa comienzan cuando somos personas que nos gusta estar en dominio sobre otras personas. A esto se le llama dominación. Y te invito a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Y escrito está así, hermanos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Qué clara está la palabra, ¿no? Es muy claro porque aquel que quiera ejercer potestad, autoridad, tiene que ponerse a ¿qué? A servir a todos. Por ejemplo, ¿no? dar el ejemplo con hechos. Sí. Su servicio. Entonces estamos hablando de un siervo, porque aquí dice, ¿qué mejor que Jesús, ¿no? Que se pone por ejemplo, porque dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿de dónde sacaron el liderazgo? O sea, en las iglesias, ¿dónde sacan el liderazgo? Es que David fue un líder, sí, pero cuando llegó Jesús, él llegó a establecer el servicio. Con ejemplo. Entonces, no hay líderes de mujeres, no hay líderes de jóvenes, líderes de alabanza, hay servidores. Jesucristo es el ejemplo a seguir. Entonces, ¿de dónde sacan el liderazgo? Es que tiene que haber un liderazgo. Jesucristo lideró de la forma como Él servía, lideraba sirviendo. Entonces no podemos decir que el líder vamos ahora a ser como Saúl, como los reyes de antes, porque lideraban. No estamos ahora en la ley, estamos en la gracia. Y en la gracia que nos trajo, aquí escrito está en el libro de Marcos, de que Jesús vino a poner el ejemplo de servicio, porque Él no vino a que lo sirvieran, sino vino a servir. Es muy claro, ¿no? Entonces el establecer liderazgos en un... Es que te voy a aceptar y te voy a dar el liderazgo de los jóvenes. O te voy a dar el liderazgo de banderas. Y hay un montón de liderazgos, ¿no? Puros mandones, ¿no? Puros mandones. Y nada hacen ellos. Y que tienen la autoridad, como ese líder, pues tiene la autoridad de bajarte, subirte, o correrte, o prohibirte, o regañarte, o insultarte incluso, ¿no? Entonces, solo porque es el líder. Y entonces, ¿qué barbaridades hacemos cuando torcemos la palabra? Porque Jesucristo no vino a establecer liderazgos, vino a establecer servicio. Amén. Y ese es el valor que estamos estudiando Y hoy. es algo que nunca van a poder quitar, que es su orgullo y su vanidad. Es el enemigo del servicio. Así es. Sí. Bueno, ¿quién? Yo. Manu, Es una opresión severa y fuerte sobre uno más débil, o que esta inferioridad de condiciones para doblegar su voluntad. Esta lleva implícito el control.
Las personas que tienen la tendencia de controlar también tienden a tener una actitud dominante y por ello son incapaces de delegar autoridad a otros. No capacitan a otro con el fin que siempre estén dependiendo de él y de esta manera controlarlo todo. Las conductas de influencia negativa comienzan cuando somos personas que nos gusta estar intimidando a otras personas. A esto se le llama intimidación. Y te invito a que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 19. Y escrito está así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es producto de miedo o temor que se ejerce sobre alguien para mantenerlo oprimido. El temor paraliza a las personas en la toma de decisiones para avanzar en la vida. A través de la intimidación se limita el alcance del propósito de la vida de una persona, la cual se inhibe de tomar la autoridad que Dios le ha delegado. Actitudes despectivas o voz fuerte pueden ser intimidantes para otros. Es necesario evaluar nuestro lenguaje gestual. Entonces, nosotros cuando tenemos un liderazgo dentro del pueblo de Dios, eso sucede, ¿no? Suceden esas actitudes despectivas, voz fuertes, cualquiera nos quiere gritar, solo porque el pastor lo puso de líder sobre mi vida. Y entonces, a ese líder también, el que está arriba de él, nunca llegan al verdadero servicio porque siempre están establecidos en una mentalidad de liderazgo, de mandones, pues, ¿no? Nunca llegan a pensar como pensó Jesucristo al servir. Yo no vine a que me sirvan, vine para servirlos a ustedes. Nunca llega ese pensamiento. ¿Cómo habría de llegar si solo el despotismo y la intimidación, las actitudes de intimidación, entre más te vean ellos que tú ejerces un liderazgo fuerte e intimidante, pues mejor líder eres para el pastor y más te da, más cosas para que lideres por él, ¿no? Así que él ya no se preocupa porque ahora son, ¿cómo le llaman? ¿Escuderos? ¿No? Esos mentados escuderos que son los guardaespaldas del pastor. Entonces, pues son esos, ¿no? Son esos, ese tipo de liderazgo que la verdad son más que basura, en serio, son basura. No van a entender jamás lo que significa servicio, el valor del servicio. Ellos seguramente tienen de cabeza su hogar porque nunca lo aprendieron. Si no lo aprendieron delante de donde se debería suponer en la congregación, ¿cómo estará su casa, no? Así es. Si no les dan ese ejemplo, ¿sí?, de ser servidores leales. Pues no vamos muy lejos, Víctor. ¿Cómo estabas tú antes de venir a la sana doctrina de Cristo? Con todas estas características: intimidado, manipulado, dominado, así estábamos. Y con mi familia, que era después del Señor, era la que debía haber sido en un orden, tenerla bien, la tenía descuidada. Porque, de cabeza. A mis hijos los tenía ya abandonados, a mi esposa igual. O sea que Dios le está hablando esta noche, hermano Así es. y hermana. Amén. Gloria a Dios, alabemos a Dios por ello. Dice, todas estas conductas son a diario practicadas por muchos con los hijos, entre esposos, en el trabajo y dentro de la iglesia. Es necesario reconocer y desechar estas actitudes, ya que la misma palabra nos dice en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 23, hermana Vero. Y dice así, Lali: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mucho más fácil es llevar un buey o a un cordero para ser quemado sobre el altar, que llevar cautivo cada pensamiento altanero a la obediencia de Dios y someter nuestra voluntad a su voluntad. El liderazgo que se establece es lo contrario al servicio. Son ineptos, indignos de gobernar a los hombres, los que no están dispuestos a que Dios reine sobre ellos. Ellos quieren controlar todo porque el que los controla a ellos es un ser humano llamado pastor, ¿no? Y servimos conforme a nuestros dones, no a nuestras habilidades innatas. El don espiritual es el regalo especial que Dios nos da para servirle. Y ese don se llama el don de servicio. Es un don que cuando llega Jesucristo a mi corazón, ese don se establece en mi vida. Y ese don, cuando no está, entonces somos ineptos e indignos de tener ese liderazgo. Las habilidades pueden ser útiles en su obra, pero sus dones nos equipan para el éxito. No fue su habilidad innata lo que hizo de Pablo un predicador efectivo. De hecho, habló de la inutilidad de sus habilidades y de su formación en comparación con el conocimiento de Cristo y de su servicio a Él. Te invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 9. Amén. Y escrito está: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Debemos servir enfocándonos en Dios, no en el trabajo. Pablo se descataba por mantenerse centrado en Cristo. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Somos atrapados por las responsabilidades y los elogios que pueden hacernos perder de vista el verdadero objetivo, alcanzar a los desválidos y a los que necesitan a Cristo. Ya va a terminar, hermanos, estamos en noviembre, ya va a terminar este año 2020, ya va a terminar. Así que queremos animarles como talleristas, les queremos animar a que evalúen, cada quien evalúe su vida, el nivel que están involucrados en este valor de servicio. Empecemos no en las cosas congregacionales, empecemos tu nivel del valor de servicio en tu propio hogar. ¿Cuántas veces tú ves a alguien ahí que está barriendo y tú le dices, ¿me permites? Yo quiero ayudarte. ¿De verdad eso sucede? ¿O nomás te andas atravesando para arriba y para abajo? ¿De verdad te acomides? Yo recojo la basura, yo te exprimo la jerga, yo hago esto, ¿de verdad? ¿O nomás te eres indiferente, agarras, brincas y te sientas en el sillón a ver televisión? Evaluemos el servicio, es muy importante porque las cosas deben de empezar por tu propio hogar. Es que si no me dices yo no lo hago. No, el valor del servicio es algo innato en el corazón, se debe de acomedir uno. No hasta que te digan, porque entonces no es un valor de servicio, porque tú estás esperando, quieren cultivar algo hermoso de parte de Dios, acomídanse, no esperen que los manden, ni que les pidan las cosas, solo acomídanse.
cuando alguien está haciendo algo, acomídense a ayudarle a hacer lo que están haciendo. Es que a lo mejor los estudiantes piensan que su obligación es estudiar. No, su obligación es parte de la hoguera. Tienen que cooperar para encender ese fuego. Tienen que todos pisan el mismo piso, ¿no? ¿Por qué no todos los trafean? Porque todos usan el baño, ¿por qué no también hacen eso? Pues es que si yo lo estoy haciendo y si yo tengo la oportunidad de acomedirme, este tipo de valor te hace un valor humano extraordinario. Tú vas a estar y vas a caber bien donde quiera que tú estés. Una persona comedida va a ser una persona aceptada en donde quiera que vayas. A donde quiera que Dios te lleve, vas a ser una persona con este valor de servicio. Vas a ser una persona aceptada en el trabajo, vas a ser aceptada en la escuela, vas a ser aceptada donde quiera que estés. Este valor del servicio hace que tú tengas un valor como ser humano. O sea, aceptada con su esposo, con su esposa, Sí. con todo, ¿verdad? Empezando Sí. a Porque a trabajar. poco no es feo de que te ven ahí toda como mujer atareada y nunca se acomiden. Al contrario, tú estás haciendo las cosas y oye, yo tengo como media hora haciendo la casa y la media hora tú estás tirado en el sillón viendo televisión y no te has acomedido. O sea, ese es el valor. Yo convoco de que este año no termine sin establecer este valor en tu hogar. Establezcan este valor. No esperes que, es que no me toca a mí, es que ahí en el refrigerador dice que a mí me toca los miércoles. No, tenemos que acomedirnos, aunque no sea tu día, tenemos que ser acomedidos. Estamos estudiando el valor del servicio, ¿no? Imagínense a Jesucristo. Hoy, ¿qué crees? No me tocaba a mí porque los leprosos los sano los jueves, los ciegos los miércoles. No, mis hermanos, Él llegó a servir. Entonces, Y gran ejemplo nos trajo, ¿verdad? Claro Así que que, sí. hermano, hermana, te está hablando Dios, ¿verdad? Alaba a Dios por ello. Entonces, si te has preguntado, ¿por qué debo involucrarme en este valor de servicio para poder ser útil a Dios en el cuerpo de Cristo? Aquí te digo algunas razones. Primera, este valor del servicio es para glorificar a Dios sirviendo en el cuerpo de Cristo. Tiene un propósito de salvación. Te invito a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De hecho, Dios te ha colocado en el cuerpo de Cristo con el fin de que tú puedas ser edificado, de modo que puedas trabajar y servirle. El punto número 2, este valor del servicio es para que seamos dotados para servir. Y lo vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 5. Y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El orgullo es un pecado que está en nosotros por naturaleza. Los seres humanos es parte de ser un ser humano. Entonces ese orgullo es pecado que está muy arraigado en el carácter de un ser humano. Necesitamos que se nos advierta y que seamos armados en su contra. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Pues con la palabra de Dios, entregando nuestra voluntad a Dios constantemente hasta que esto se logre. Y esto solamente lo podemos ver. Bueno, hay muchas características que nos señalan de que todavía hay rasgos de orgullo, ¿no?
porque la pretensión, el querer hacer muchas cosas denotan el orgullo y tenemos que vigilar. Una persona que ha vivido en orgullo es una persona infeliz y tiene que aprender a cómo desarraigar ese orgullo que ha estado por siempre allí. Y dice, a una persona orgullosa le pregunta, ¿sabes que está mal? Por eso le pregunta, ¿cómo estás? Oh, muy bien, ¿no? De maravilla. Y le estás preguntando porque sabes que está mal, ¿no? Pero es el orgullo, el orgullo. Dice, pero vale más morir, pero con orgullo. El orgullo, decía la mamá de Lali, el orgullo tonto se lo van a comer los gusanos. Sé feliz, ¿no? Así es. Todos los santos constituyen un cuerpo en Cristo que es la cabeza del cuerpo y el centro común de su unidad. En el cuerpo espiritual hay algunos que son aptos para una clase de obra y don llamados a ella. Otros para otra clase de obra. Tenemos que hacer todo el bien que podamos unos a otros y para provecho del cuerpo. Vemos el tercer punto. Este valor del servicio es para que seamos servidores y demostremos la realidad de nuestra fe. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero participar aquí en este punto, que al principio tú sacaste a memoria que muchas veces se escudan que dónde están las obras, que si no obras, ¿verdad? Debe de haber obras. Exacto. Y aquí dice la palabra, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice también que así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y dice que también el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Tienen que ir paralelas, juntas. Fe primero, ¿y cómo se adquiere? Oyendo la palabra de Dios, porque así viene la fe, por oír la palabra de Dios, y tu fe te va a llevar a que hagas buenas obras. Y las dos son muy importantes, la fe juntamente con las obras. No es enseñar a una alma nueva que haga obras primero, que haga servicio, no, vamos a llevarlo a que adquiera la fe, porque lo vamos a hacer un discípulo de Jesucristo. Vamos a instruirlo con la sana doctrina de Cristo, y al entender la palabra, al recibirla, creerla, la va a poner por obra, porque va a llevar a cabo las obras. Fe y obras van como las vías del tren, van juntas, pero primero se adquirió la fe por oír la palabra. Y entonces yo quiero participar también ahí, porque se confunde y manipulan esta palabra de obras por hacer obras de caridad, sí, o campañas de médicos. Entonces, ojo, la fe es algo que no se ve, pero necesita algo para que tenga obra, y es la virtud. Entonces, yo tengo fe, yo creo, sí, pero yo voy y hago la obra de ir a predicar el evangelio para que esa sea la obra. Entonces la obra no es llevar despensas, no es eso. La obra de la fe es ir y predicar el evangelio. Esa es la obra. No ir a llevar despensas, no ir a llevar a un médico, no ir a cortar el pelo, no ir. Eso no es la obra, esas son obras. Pero nosotros, cuando entendemos la palabra, Jesucristo decía, la fe debe de acompañar por obras. ¿Cuál es la fe? Jesucristo no nomás dijo, ay, voy a ir a salvar al mundo. Él vino. Entonces la fe sin obras es cuando Dios te mueve, el querer como el hacer, de ir y evangelizar a las personas y enseñarles de las Sagradas Escrituras. Esa es la obra, no ir a dar despensas. Es muy erróneo pensar, es que la obra, no, estás hablando tú de obras, de cosas que Dios nos está mandando. Dios te está mandando, vayan y hagan discípulos. Entonces, la obra de la fe es que vayan y hagan discípulos. Esa es la obra, ¿no? Y esa es la virtud, ¿verdad?
La Sí. virtud es la acción de la fe. Exacto. Poner por obra la palabra, y una de las encomiendas que nos da a todos, a ustedes hermanos, y no nomás al pastor Víctor, a ustedes también y a nosotros, ir y hacer discípulos. Esa es la obra. Esa es la obra. Llevar de la a fe. cabo. Ya lo creo. Pues entonces, ¿por qué no accionas? ¿Por qué no caminas en la virtud? Falta la obra que se llama virtud. Y ahí en la obra de la acción de la fe, es ahí donde vamos a equiparnos de la instrucción de Dios, ¿verdad? Así es. Pero todo va marcándonos. Pero que Dios. quede bien claro Sí. que las obras No es dar el taco nomás. no son despensas. No. Ni nada de eso. Las obras no se refiere a eso. La obra de la fe es ir a ser discípulo. Ni la fe va a llegar por hacer ese No. tipo de obras de caridad. No. Nunca ese tipo de obras va a producir fe. No, nunca lo va a hacer. No está escrito Va a eso. producir prosélito. Prosélito sí, prosélito sí va a producir. Así es. Muy Sin bien. duda que la sola fe verdadera, por lo cual los hombres participan en la justicia, expiación y gracia de Cristo, salva sus almas, pero produce frutos santos y se demuestra verdadera por sus efectos en las obras de ellos, mientras que Él, solo asentamiento a cualquier forma de doctrina o creencia histórica de hechos, difiere totalmente de la fe salvadora. Muy bien. El punto número 4. Este valor del servicio es para que seamos más obreros, porque a la verdad somos muy pocos. Entonces, el valor del servicio nos ayuda a que muchas personas digan, yo quiero hacer esa obra. ¿No? Que diga, yo quiero ese valor del servicio y aquí estoy. Ya tengo fe, ahora yo quiero hacer esa obra de ir a enseñar, ¿no? Entonces, dice Lucas 10, 1 al 7, por favor. Pastor, pero aquí un poquito. Pero aquí si nos detenemos aquí, que si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Así también la fe dice, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea que aquí está enfocando la fe, ¿verdad? La fe, como explicabas ahorita, Sí. para que no haya confusión. Sí. Y entonces no le doy el taco, no le doy el abrigo al hermano que tiene necesidad, Sí. porque lo está comparando. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿verdad? Sí. Todas las cosas que Dios establece, Dios primero quiere Él ser el primer lugar en la vida de un ser humano y luego vienen las añadiduras. Las añadiduras de la fe son, bueno, si yo veo que tiene necesidad y nomás oro por él, entonces esa fe que me llevó a evangelizar a esa persona va a generar en mi corazón velar por esas personas que yo estoy enseñando en la palabra de Dios. ¿Por qué va a producir eso? Porque funciona así. Dios, al tener completamos la fe que produce obras de enseñanza, va a hacer en mí poner el querer como el hacer, en suplir necesidades en las personas que yo estoy discipulando para Jesucristo. Es eso. Entonces, las obras no pueden ser cosas materiales, son cosas espirituales. Pero entonces Dios produce con la fe puesta en obra de enseñanza, va a poner el querer como el hacer en mi corazón para que esa persona vea de que yo vengo de Dios, que no nomás se trata de evangelizar, no se trata de hablarle de Dios, sino yo le enseño de que yo represento a un Dios proveedor, un Dios que sabe velar por sus hijos, un Dios que se preocupa por ellos, un Dios que ha puesto a un servidor para enseñarle. Y eso es distinto a las demás cosas. Sí, porque las mencioné, ¿verdad? Y luego dice en el 17, así también la fe, o sea, le está comparando, si no tiene obras es muerta en sí misma. Así también la fe, es como los puntos anteriores Así que habla en Santiago 2, 15 al 18. Muy bien. Bueno, continuamos. Continuamos. Vero, Soy 10. yo. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 7, así dice la palabra. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El ministerio del Evangelio pide a los hombres que reciban a Cristo como su Señor y Salvador, y seguramente Él irá en el poder de su Espíritu a todos los lugares donde manda a sus siervos fieles, pero la condena de los que reciben en vano la gracia de Dios será temible. Los que desprecian a los fieles ministros de Cristo, los que piensan mal de ellos y se burlan de ellos, serán reconocidos como los que despreciaron a Dios y a Cristo. Punto número 5. Este valor del servicio es para que seamos como los niños que tienden a imitar lo que ven, no lo que oyen. Y lo vamos a ver en Mateo, capítulo 18, por favor, del versículo 1 al 5. Y dice así: en aquel tiempo los discípulos vieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis niños como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando vemos el ejemplo que nos pone Jesús a nosotros y nos habla de que seamos como niños, no es que seamos como tú lo interpretas, sino se refiere específicamente de que el niño imita lo que ve, nunca va a imitar lo que oye, siempre lo que está viendo. Entonces, si tú eres una persona que está en el servicio, Dios Todopoderoso quiere que tú imites lo que tú estás viendo, para que aquellos que te están siguiendo como servidor imiten lo que ven en ti. Entonces, ellos no van a imitar lo que oyen de ti, van a imitar lo que ven de ti. Amén. Entonces, nosotros cuando vemos este ejemplo que pone Jesús, nos pone así en la pared a todos, de verdad, porque dice, a ver, ¿cuál es tu ejemplo a seguir? Porque Jesús está diciendo, el que no sea como este niño, no va a entrar al reino de los cielos, punto, se acabó, ¿no? ¿Y qué hacen los niños? Los niños solamente imitan lo que ven, no lo que oyen. ¿Cómo creen que los niños comienzan a hablar como el papá o a hablar como la mamá? Imitan lo que ellos ven, caminan como ellos, actúan como ellos, lo que ven, y a eso se refería Jesús. ¿Qué van a imitar de ti? No, pues que sigan la característica de la mayoría, dice, pues sigue a Jesús, Él es el perfecto, yo soy hombre. A ver, el que no sea como niño no va a entrar al reino de los cielos. Y se refiere a que tú tienes que ser un ejemplo, yo tengo que ser un ejemplo. Si yo estoy hablando de servicio, tengo que ser un ejemplo de servicio, un servidor. Cuando los niños son muy pequeños, no desean la autoridad, no consideran las distinciones externas, están libres de maldad, son enseñables y dispuestos a confiar en sus padres. Verdad es que pronto empiezan a mostrar otras disposiciones y a la edad temprana se les enseñan otras ideas, pero son características de la infancia las que los convierten en ejemplo adecuados de la mente humilde de los cristianos verdaderos. Punto número 6. Este valor del servicio es para que seamos los mensajeros de la gran comisión de llevar el Evangelio a todas las personas que nos sea posible. Y te invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, id y hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los creyentes tendremos siempre la presencia constante de nuestro Señor Jesucristo, todos los días, cada día. No hay día ni hora del día en que nuestro Señor Jesucristo no esté presente con nosotros, sus ministros y miembros de la familia de Dios en el cuerpo de Cristo. El punto número 7. Este valor del servicio es para que seamos instruidos por la sana doctrina de Cristo. Para servir, por esta razón, debemos tener una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras, y la manera de comprender bien las Sagradas Escrituras, no hay otra doctrina que te lo haga comprender tan bien como la sana doctrina de Cristo, porque es la que se apega a contextos enteros. Por ejemplo, la pregunta que me hace Carito a través de cómo nosotros... ¿Cómo? ¿Qué características debes ver tú en ti mismo para que sepas que estás dando un buen servicio? Las características que nosotros tenemos que ver es ninguna de ningún ser humano, es la de Jesús. ¿Cómo servía Jesús? Servía sin esperar ni siquiera las gracias, porque había puros malagradecidos que en lugar de escoger a Barrabás, escogieron a Jesucristo para que lo mandaran al madero de tormento. Entonces vemos ahí las características de un servidor. Vino a servir, no para que lo sirvan. Esa es la característica. Quieren aprender más acerca de ser un servidor, pues tienen que fijarse a la vida de Jesús, porque no ponemos otro ejemplo de un servidor más grande que haya pisado la tierra, sino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él llegó a servir desde que tuvo razón sirviendo, siempre, siempre. Cuando vemos la vida de Jesús en las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, vemos cómo Él, a través del oficio de la carpintería, Él servía a su madre y a sus hermanos por mucho tiempo, hasta el momento cuando llegaron a las bodas de Canaán, cuando Él se acercaba ya a los 30 años que debería empezar su ministerio, y le dijo: mujer, ¿no sabes que llegó mi hora de solo servir? Ya no le iba a servir a él, a ella, ahora era tiempo de servirle a su padre, porque era la razón por la cual había venido. Entonces nosotros, ¿quieren ver la característica, Carito, de cómo servir? Esa es la característica. Llega el momento donde nuestro Padre Celestial nos está llamando a servirle, y tenemos que entender que tenemos que dar ese ejemplo. Nosotros, como servidores, el ejemplo a seguir siempre, como los niños. Lo que ven de nosotros, ese es el reflejo de ser como niños, no de otra característica, ser ejemplo, porque los niños imitan lo que ven. Entonces nosotros seamos instruidos por la sana doctrina de Cristo para ser buenos servidores. Si eres instruido en cualquier otra religión, te van a enseñar a servir, a limpiar baños, a trapear pisos, y eso no está en las Escrituras. Las Escrituras te enseñan a servir de una manera diferente, de una manera totalmente diferente. Haciendo el servicio como le agrada a Dios, ¿verdad? Como le agrada a Dios. No como le agrada a ningún hombre de la tierra, porque dice la palabra, porque el que me envió, dice Jesucristo, sí, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Exacto. Y ahí está a quién vamos a seguir. Así como Jesucristo siempre hizo lo que le agradó al Padre, nosotros tenemos que imitarlo. Hacer lo que voy a hacer de servicio, ¿le va a agradar al Padre? No a los hombres, ¿le va a agradar al Padre? Porque mi hermano mayor me dejó ese ejemplo. Y eso nos da, no es para titubear, hermanos. Hay dos huellas, las de Jesucristo. Y así es que todo lo que hagamos, pensemos, ¿le va a agradar al Padre? Así como mi hermano Jesús lo que hacía le agradaba al Padre, así pensemos, esto que estoy haciendo, ¿le va a agradar al Padre? ¿No le va a agradar al pastor Víctor y a su esposa Lali? No, le va a agradar al Padre, porque nos enseña la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Buen servicio, hermanos. Entonces, este séptimo y último valor es que
punto del valor del servicio es para que seamos instruidos por la sana doctrina de Cristo. Para servir debemos tener una mejor comprensión de la Sagrada Escritura para poder hacerlo. Quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 5 al 7. Y sí, dice así: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén, amén. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Las familias de los ministros deben de ser ejemplo del bien para todas las demás familias, hermanos. Debemos cuidarnos del orgullo. Es un pecado que volvió en diablos a los ángeles al poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial trae sus propósitos y su voluntad a cada uno de nosotros. Te invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 17. Y dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Todo ministro fiel puede adoptar humildemente las palabras de Cristo. Su doctrina no es de su propia invención, pero es de la palabra de Dios por medio de la enseñanza de su Espíritu. Damos gracias a Dios de hablarnos de este valor del servicio. Estamos muy agradecidos en esta noche, hermanos, porque un valor de verdad, lo habla la palabra verdad, un valor con gran valor, el servir, porque ejemplo tenemos a Jesucristo. Por medio del Evangelio de Cristo, hoy seguimos con la bendición de ser siervos de Jesucristo. Te invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y escrito está así, hermanos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Que Jehová Dios te llene de entendimiento, sabiduría, pero sobre todo te dé un corazón humilde para que le sirvas. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24 nos dice lo siguiente: y todo lo que hagáis hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Damos gracias a Dios en esta noche, hermanos, por este valor del servicio, y vamos a orar para finalizar y agradecerle a Dios de que creemos que te ha hablado en esta noche y nos ha hablado a nosotros también. Así es que, hermanos, alineémonos a servir como está escrito en la palabra. Ahí está la instrucción, cómo servir. Y no como para los hombres, hermanos, no. Y con alevosía y ventaja tu servicio, no sirve ese servicio. Hagámoslo siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente tomamos la palabra de Dios con la que iniciamos, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Padre, muchísimas gracias, Padre, por este valor del servicio, porque este conocimiento que tú nos has dado ha cubierto, Padre, muchas áreas que nosotros ignorábamos, pero que tú nos has hablado en esta noche, y queremos pedirte que a través del Espíritu Santo tú convenzas a nuestra vida de las áreas que necesitamos ser convencidos, pero también convence a mis hermanos en esas áreas que necesitan ser convencidos, y que empiecen por su hogar, encendiendo ese fuego en su hoguera, para que sean miembros acomedidos, no que le toca el miércoles, el martes o el jueves determinada acción. No, todos debemos estarnos acomediendo, porque somos una familia en actitud de servicio. En el nombre de Jesucristo, yo quiero declarar esa palabra sobre cada familia que nos está viendo, y por supuesto en las familias que estamos participando aquí en este taller. Tenemos que ser como esos niños, dice, que la gente vea el ejemplo que nosotros ponemos, que la gente vea y anhele tener lo que nosotros tenemos, ese
Padre Celestial que ha venido a establecer un servicio en nuestros corazones y que la gente venga y vea, diga, yo quiero de eso. Así es. Yo quiero vivir como ustedes. Y que nosotros digamos, todo nosotros lo hemos obtenido de lo alto, nuestro Padre que nos ha guiado a través de todos estos valores que nos ha dado y vivimos esos valores. Yo te bendigo, hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Les amamos, hermanos.